Ok. Dice el ejercicio, expresar como un solo logaritmo. Yo preguntaba si estos dos logaritmos se pueden sumar así como están o hay que hacer algo. Hay que aplicar la propiedad 1. Ningún logaritmo se puede sumar si tiene un coeficiente multiplicándolo. Jamás. Así que estos tres números estorban. Si estorban, entonces vamos a aplicar la propiedad 1 y nos queda logaritmo en base a de x a la 2 más logaritmo en base a de x menos 2 a la 1/3 menos logaritmo en base, qué interesante, no es en base a, es en base z de 2x más 3 a la 5. Les pregunto, ¿estos dos logaritmos se pueden unir? ¿Se pueden unir? ¿Cuáles son los requisitos para que dos logaritmos se puedan unir? Son dos, muchachos. Número 1, que tengan la misma base. Y número 2, que nadie los esté multiplicando. Ya nos deshicimos nosotros de los números que los están multiplicando. Ahora les pregunto, ¿tienen la misma base? Sí. Ok, por lo tanto vamos a aplicar la propiedad número 2. La propiedad número 2 dice que el logaritmo de un producto se convierte en una suma de logaritmos. Suma de logaritmos. Y al revés, una suma de logaritmos se convierte en el logaritmo de un producto. Por lo tanto, aquí usted lo que tiene es un producto de x cuadrado por x menos 2. No se le olvide que lo que se multiplica son sus argumentos. Usted no va a ver aquí un logaritmo de x por logaritmo de y. No, no es una multiplicación de logaritmos. Es el logaritmo de un producto. ¿Ok? Menos el logaritmo en base z de 2x más 3 elevado a la 5. Yo le pregunto, ¿puedo, debo? Mándeme. ¿Y el 1/3? Se me olvidó. El 1/3, vamos a borrar. Solo fue una omisión. Ahí está. Ahora, ¿puedo unir esos dos logaritmos? No por la base. Exactamente. No los puedo unir por su base. Ahora bien, fíjense bien lo que voy a hacer. ¿Se acuerdan ustedes lo que, bueno, si no se puede unir por la base significa que ahí queda, ¿cierto? Si no se pueden unir por su base significa que ahí queda. Pero, ¿ustedes recuerdan un concepto que trabajamos nosotros que se llamaba cambio de base? Que decía que el logaritmo en base a de b es igual al logaritmo de b entre el logaritmo de a. ¿Qué pasaría? Permítame. Quiero yo aplicar la propiedad de cambio de base. Miren qué picardía voy a hacer aquí. Aplicar la propiedad del cambio de base. ¿Cómo aplicaría esa propiedad? Dice la propiedad que yo tendría que escribir logaritmo del argumento entre logaritmo de a menos logaritmo del argumento entre logaritmo de z. La idea era poder sacar un común denominador y poder unir esos logaritmos. Pero aquí la única manera de unirlos es sacar un común denominador que en su defecto va a ser mucho más complejo porque va a ser logaritmo de a por el logaritmo de z y realmente no me va a permitir unirlo más adelante. O sea que al final la intención de aplicar las propiedades del cambio de base no me van a llevar a ningún sitio. Miren, me quedó así.
¿Qué más puedo hacer? Nada, más que confundirlos y que usted piense que estos dos logaritmos multiplicados se va a convertir en un único logaritmo. Y estos dos logaritmos multiplicados no se mueven en nada, mucho menos estos. Así que, damas y caballeros, la respuesta es la que habíamos obtenido al inicio. ¿Cómo sé yo cuando terminé un ejercicio por el método simples? Hay dos maneras de saberlo. La primera, y es que nosotros a esto le llamamos entrada, o sea, por aquí entramos. Entrar es por la columna pivot y por aquí salimos. Salir es por el renglón pivot. ¿Ok? Entonces, usted termina cuando no puede elegir una columna pivot o cuando no puede elegir un renglón pivot. Entonces, como nuestro ejercicio es de maximizar, aquí usted va a elegir el negativo más grande. Yo le pregunto, ¿hay algún negativo dentro de estas opciones? 7/3. Entonces, marco mi columna pivot. He elegido mi columna pivot. Por lo tanto, ahora voy a buscar mi renglón pivot. Pero, ¿qué hubiera pasado si este fuese positivo? Le pregunto, ¿hay algún negativo grande? No. Entonces, No. ¿qué columna va a elegir? Ya terminó el Ninguna, porque ejercicio. ninguna es negativa. Ajá, Se termina. exacto, ninguna porque no puedo elegir ninguna. Por lo tanto, terminó. ¿Ok? Ahora vea, aquí sí elegí columna pivot. Ahora me voy al renglón y digo, ok, dice el procedimiento que se toma la columna cantidad y se divide entre la columna pivot. Entonces yo digo 6 entre menos 3, menos 2, y 4 entre menos 1/3, menos 12. Según la definición, ¿cuál de estos debe de elegirse? El positivo más pequeño. Y yo le pregunto, ¿hay algún positivo acá? No, No. se termina. ¿Cuál vamos a elegir? Ninguno. Y si no elige ninguno, significa que no pudo elegir el renglón pivot, por lo tanto, ya terminó. Entonces, se termina de dos maneras. Cuando ya no hay manera de elegir columna pivot o cuando ya no hay manera de elegir renglón pivot. ¿Se pueden unir? ¿Tienen la misma base? Sí. Ok. ¿Hay alguien multiplicándolos? No. No. Bueno, sí, hay un 1, pero técnicamente no. ¿Se pueden unir? Sí. ¿Y dos logaritmos sumados en qué se convierte? Un producto. En el logaritmo de un Sí. producto. Correcto. Esto es igual al logaritmo de x más 5. ¿Cómo elimino un logaritmo? Permítame. Señor. ¿Cómo se elimina un logaritmo? ¿Con una? ¿Con una? Base. Con una Una base. base 10. Exacto, y en este caso tiene que ser exactamente la misma base que tenemos aquí, que es base 10. Por lo tanto, tenemos 10 al logaritmo de 9 por 3x más 2 igual a 10 al logaritmo de x más 5. Se va y les queda 9 por 3x más 2 igual a x más 5. Y esto, pues, es una ecuación que se resuelve. 9 por 3, 27. 9 por 2, 18. Es una ecuación lineal, por lo tanto vamos a pasar todos los términos que contengan x a un solo lado y los que no contengan x al otro. 27 menos x es 26 y 5 menos 18 estaríamos hablando de menos 13. Por lo tanto, 13 sobre 26 da como resultado el número 1/2 negativo. Pero tenga mucho cuidado porque es una ecuación logarítmica. Y si es ecuación logarítmica, yo tengo que traerme ese resultado para acá para ver si el argumento termina siendo positivo o no. Por ejemplo, si yo lo sustituyo acá, el menos 1/2, y le sumo 5, el resultado me da positivo, no hay problema.
Pero si yo sustituyo el menos un medio acá, 3 por menos un medio, y le sumo un 2, el resultado me dio un medio positivo. Por lo tanto, no hay problema. Significa que mi conjunto solución, en efecto, es menos un medio. Fíjense bien. Dice el ejercicio que apliquemos las propiedades de los logaritmos. No es muy claro lo que pretende usted con aplicar las propiedades de los logaritmos. Así que vamos a interpretar el ejercicio. ¿Cuántos logaritmos tenemos presentados? 1. Entonces, en realidad, lo que le están pidiendo es expandir, es decir, convertir este en varios logaritmos. ¿Yo puedo aplicar las propiedades desde ahorita o tengo que deshacerme de alguien para empezar a separar estos logaritmos? Del 2 que se le ha dado. Exactamente, sí, exacto. Significa que voy a aplicar la propiedad 1. Por lo tanto, el 2 baja a multiplicar y me queda logaritmo en base 8 de todo lo demás. X cuadrado, y al cubo, x más 1 a la 4, sobre z a la 1/4 por x más 2 al cubo. Muy bien. ¿Y ahora qué propiedad voy a aplicar? Sin olvidar que el 2 aquí va a quedar multiplicando a todo lo que yo escriba de ahora en adelante. ¿Qué propiedad puedo aplicar aquí? 3. La del cociente, que es la número 3, y la del producto, que es la número 2. Es más, la voy a aplicar de un solo. ¿Qué significa? Que yo le voy a dar el logaritmo en base 8 a cada uno de los términos. Al primero que se lo voy a dar es a x cuadrado. Más logaritmo en base 8 del segundo. ¿Quién es el segundo? Y al cubo. ¿Ok? Y al cubo. Y al cubo. Más, porque todavía hay términos arriba. El tercero, que es x más 1 a la 4. Logaritmo en base 8 de x más 1 a la 4. De ahora en adelante voy a escribir menos, porque los logaritmos están relacionados con los términos que están abajo. Menos logaritmo en base 8 de 1/4. Y menos el logaritmo en base 8 de x más 2 al cubo. Muy bien. ¿Qué otra propiedad puedo aplicar ahora? La 1. Faltó la Z en el Sí. Solo escribí el 1/4 como argumento y realmente el 1/4 era un exponente, era z a la 1/4. Muy bien. Dígame entonces qué vamos a hacer acá. Vamos a empezar a bajar los exponentes. Por la propiedad 1. Y hagamos algo al mismo tiempo, muchachos. Además de bajar este exponente a multiplicar, multipliquemos el 2. Además de bajar el exponente a multiplicar, multipliquemos el 2. Además de bajar el exponente a multiplicar, multipliquemos el 2. A ver, ¿cuánto queda? ¿Qué número queda acá afuera? 4. 4. Correcto. Más. 6. 6. Correcto. Más. 8. 8. Correcto. Menos. Un medio quedaría. 1/2. Correcto. Menos. 6. Correcto. Damas y caballeros, les presento la respuesta a nuestro ejercicio. Solo como una curiosidad, muchachos. ¿Qué hubiese pasado? Fíjese bien, el ejercicio original es este. ¿Qué hubiese pasado si yo decido, antes de aplicar la propiedad 1, aplicar una propiedad de las potencias? Recuerde que esto estaba elevado a la 2. ¿Se acuerda? Originalmente. Ahí. ¿Qué hubiera pasado si yo este ejercicio digo lo siguiente? Ah, ya sé. Voy a hacer lo siguiente.
Hay una propiedad que dice que una multiplicación de bases elevado al mismo exponente, a cada base yo le puedo asignar su propio exponente. Lo mismo dice la propiedad relacionada con el cociente. Yo lo puedo separar y a cada quien dárselo. Pero fíjense que si usted tiene A, B, C y D elevado a la N, entonces en resumen es A a la N, B a la N, C a la N y D a la N. Entonces, lo que yo identifico acá son 1, 2, 3, 4, 5 términos y los 5 elevados a la 2. Entonces digo yo, a cada quien le voy a dar su exponente a la 2. Pero voy a recordar además una propiedad que dice que una base elevada a un exponente elevado a otro exponente se copia a la base y se multiplica sus exponentes. ¿Por qué lo digo? Porque ¿cuánto sería x a la 2 a la 2? 4. X a la 4. ¿Cuánto sería y a la 3 a la 2? 6. Y a 6. las 6. ¿Cuánto sería x más 1 a la 4 a la 2? 8. 8. ¿Cuánto sería z a la 1/4? Déjeme ponerlo en rojo para que no se pierda. A la 2. 2/4, 1/2. 1/2, Medio. correcto. ¿Y cuánto sería x más 2 a la 3 a la 2? 6. 6. Y luego usted puede aplicar de un solo la propiedad 2, la propiedad 3 y si quiere la propiedad 1. ¿Cómo así, ingeniero? A cada término le voy a dar su propio logaritmo, por propiedades. Y además de darle su propio logaritmo, ¿qué voy a hacer? Bajar a multiplicar los exponentes. A ver, díctemelo. ¿Sería cuánto? 4. 4 logaritmo en Más base 8 de x más 6. 6 logaritmo logaritmo en de base y. 8 de y más 8 logaritmo en base 8 de x más 1 menos 1/2 logaritmo en base 8 de z menos 6 logaritmo en base 8 de x más 2. Pregunto, ¿cuál es la diferencia entre las respuestas? Ninguno. Exactamente iguales. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Dice logaritmo en base 2 de x más 4 a la 2 igual a 4. ¿Cómo se resuelve? ¿Qué harían? Voy a hacer lo que ustedes me indiquen que harían. A ver. Bajar el 2. Bajar el 2 es una muy buena idea. Bajar el 2. Entonces tengo 2. Esa es la propiedad número 1, ¿verdad? ¿Se acuerdan? 2 logaritmo en base 2 de x más 4 igual a 4. Pregunto, indiscreto, ¿puedo cancelar esto? Porque como acá hay un 2 y acá hay un 2. Sí. No, no es lo mismo 2 a la logaritmo en base 2 que 2 por el logaritmo en base 2. Esto no se puede cancelar. Ajá. ¿Y entonces qué hago? Mire, la respuesta es tan elemental que usted no se rebusque respuestas. Dé la respuesta más elemental. Vaya. Eliminar el logaritmo. Todavía le pregunto, ¿puedo eliminar el logaritmo teniendo a la par de él un 2? Se No. tiene que multiplicar. Lo que hay que hacer es deshacernos de ese 2. ¿Y cómo me deshago de ese 2? ¿Qué está haciendo el 2? Multiplicando. Multiplicando. ¿Pasaría a? Dividir. Correcto. Y si pasa a dividir, ¿cuánto queda? 2. Le pregunto, ¿ahora puede eliminar el logaritmo? Sí. Sí, correcto. ¿Y cómo lo elimina? Con una base. No olvide que esa base se aplica a ambos lados. Entonces le queda 2 a la 2 y 2 a la logaritmo. Esto sí se cancela. Y le queda x más 4 igual a 4. Por lo tanto, x le queda 0. Le pregunto, si usted sustituye el 0 en la ecuación original, acá,
le quedaría logaritmo en base 2 de 4 a la 2 igual a 4. ¿Cierto? Si ustedes componen el 4, le queda logaritmo en base 2 de 2 a la 2 igual a 4. Le queda logaritmo en base 2 de 2 a la 4 igual a 4. 4 es igual a 4. ¿Conclusión? Mi conjunto solución es 0. En el ejercicio de arriba nos piden aplicar las propiedades de los logaritmos y expresar como sumas o restas, lo cual significa que lo que quieren es que lo expandamos. A ver, de un solo, ¿cómo puedo expandir este ejercicio? Esta raíz cuadrada, póngale un medio, elévela a un medio. O sea que puedo escribir logaritmo de x más y a la u medio. Menos. Logaritmo de w a la 4. Menos. Logaritmo de x menos y a la 2. ¿Qué hice? Apliqué el logaritmo a cada uno de los términos mediante la propiedad 2 del logaritmo de un producto y mediante la propiedad 3, que es el logaritmo de una división. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Luego bajamos a multiplicar. Propiedad 1. Y les pregunto, ¿qué más hay que hacer aquí? Nada. Nada más. Damas y caballeros, les presento la respuesta a nuestro ejercicio. ¿Cuánto tiempo nos tardamos? Ese está bonito para examen. ¿Eh? Es más, este salió de un examen fijo. ¿Por qué es de método simplex? Porque tiene 3 variables. El método simplex me sirve a mí para ejercicios que tienen más de 2 variables, porque con 2 variables yo lo podría hacer por el método gráfico, ¿verdad? Bueno, el primer paso que nosotros hacemos es modificar las restricciones. Entonces vamos a agarrar la primera restricción y en vez de la desigualdad le vamos a poner un igual, pero para ponerlo en igual le sumamos el ¿qué? Una variable de holgura. Esa misma variable de holgura se suma en la función objetivo, solamente que acompañada de un 0. Otra vez, escribimos la ecuación. Tengo mis dudas con eje 62. Y el menor o igual se convierte en un igual, sumándole una variable de holgura, que en este caso es la segunda, y en la función objetivo se acompaña del 0. Esta es la condición de no negatividad que no se modifica. Por lo tanto, ya estamos listos para generar nuestra tabla simplex inicial. Y esa tabla simplex inicial tendrá las variables que están contenidas en la función objetivo. ¿Cuáles son esas variables? X1, X2, X3, la que nos inventamos nosotros, la S1, la S2 que también nos inventamos, la Z que ya estaba por ahí y por último la columna Cantidad. cantidad. Correcto. Luego observamos los coeficientes numéricos de la primera restricción, que son estos, ¿no? Todos los coeficientes numéricos. Esos coeficientes numéricos acompañan en el primer caso a X1 un menos 5, a X2 un 6, a X3 un menos 2, a S1 un 1, y resulta que no existe ni S2, no existe Z tampoco, y la cantidad en este caso es 30. Y en la segunda restricción estamos hablando de él y él. Por lo tanto decimos que el que acompaña a X1 es un menos 1, a X2 es un 3, a X3 es un 62, S1 no existe en esa restricción, S2 sería un 1, la Z no existe y la cantidad es 12. Esto nos permite cerrar la tabla simplex. Y al mismo tiempo de cerrarla, podemos escribir los valores que están asociados en la función objetivo. Los valores asociados en la función objetivo serán estos. Pero tenemos que tener un cuidado. ¿Cuál es el cuidado que vamos a tener? Negativo. Cambiarle signo. Por lo tanto, el 1 es negativo, el 4 es negativo, pero este 1 es
positivo. Nótese que aquí dice menos x cubo, entonces va a pasar, x sub 3, perdón, va a pasar a ser positivo. El 0 no vale la pena cambiarle signo, la z siempre va a llevar un 1 y la cantidad, pues como no hay una cantidad aquí, no hay un valor constante, la cantidad será 0. Ya tenemos, damas y caballeros, nuestra tabla simplex inicial. Solo faltaría identificar cuál es la columna identidad. No, no, no. Sí, el 1 iría asociado con la variable S1. ¿Qué variable iría acá? S2. ¿Y acá? Z. Esta, sí, señores, es la tabla simplex inicial, que nos dice la definición que del último renglón, debido a que de maximizar, tomaremos el negativo más grande. Y ese negativo más grande es menos 4. ¿Ok? Menos 4. Luego que dividiremos nosotros la columna cantidad, que es 30 y 12, entre la columna pivot respectiva, que es 6 y 3. Este es un 4. ¿Y este cuánto da? 30 entre 6. 5. 5. 5. Y de esos dos resultados, ¿cuál elijo? El 4. El positivo más pequeño. Más pequeño. Si hubiese un empate, muchachos, no importa cuál eligen. ¿Oyeron? También puede ocurrir un empate en la columna pivot. Cuando hay empates, pues es aleatorio. ¿En la columna también o solo en el Sí, renglón? voy a decir algo muy importante. Si usted tuviera menos 4 aquí, fíjense bien, menos 6 aquí, espérame, menos 6 aquí y menos 6 y menos 6, ¿cuál es el negativo más grande? El de la izquierda, el de la derecha. Los dos son menos 6. Entonces, la definición dice que usted elige cualquiera. ¿Sabe cuál elegiría yo? Este. ¿Sabe por qué elegiría este? Porque la columna pivot elige la variable que ingresa. ¿Y cuáles son las variables que verdaderamente existen en la vida real? X1, X2 y X3. Entonces, si yo pongo a comparar a X1 con S1, ¿con cuál me quedo? Con la variable. Con que está. X1, correcto. Entonces, a pesar de que el empate se resuelve de forma arbitraria, en muchas ocasiones es conveniente analizar qué tipo de variable usted está trabajando. Ahora bien, fíjese bien. ¿Qué pasa si aquí usted tiene a X1 y a S2? Y los valores son 5 y 5. Al ser un empate, usted elige de forma arbitraria. Pero ¿cuál elegiría? ¿La X o la S? No olvide que esto define, ojo, no olvide que esto define la variable ¿qué? La que sale, la S2, entonces. Exactamente. Entonces aquí yo elijo la S para que se vaya la S. Entonces aquí me conviene elegir las X y aquí me conviene elegir las S. Ojo, pero eso solo ocurre cuando hay un empate, ¿sí? Solo en caso de empate. Bueno, sigamos. ¿Qué hay que hacer ahora? Se saca el número pivot. Que es el cruce entre la columna y el renglón pivot. ¿Y qué le vamos a hacer al número pivot? Convertirlo en O sea que el renglón en donde él está, que es el renglón 2, se tiene que dividir entre 3. 3. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Entonces, los enunciados de arriba no van a cambiar y dividimos todos estos números entre 3, con el cuidado, por ejemplo, que un 62 entre 3 da decimal, entonces se conserva como un número fraccionario. ¿Cómo vamos a convertir en 0 este 6? Cambiándole signo, multiplicándolo por el renglón que me está obligando y sumándole el renglón en donde él está. No se le olvide que cuando desarrolle esta operación, cuando nos refiramos al renglón 2, nos referimos a este, ¿ve? El nuevo, no el viejo, el nuevo. Y por último, este menos 4 se convierte en 0, convirtiéndolo en positivo, multiplicándolo por el renglón 2 y sumándole el renglón en donde él está, que es el renglón 3. Procedemos a resolverlo. Teniendo entonces ya esta matriz completa, definimos las variables
basadas en las columnas identidades. Estas son las 3 columnas identidades. Y donde está el 1 me define qué variable es. Así que aquí va a ir S1, X2 y Z. ¿Ok? Aquí va S1, X2 y Z. Pregunto, ¿todavía hay negativos que trabajar? Sí. Sí, ¿verdad? Hay uno, tristemente aquí es 7 tercios. Luego vamos a dividir la columna cantidad entre la columna pivot. 6 entre menos 3 y 4 entre menos 1/3. 6 entre menos 3 es menos 2 y 4 entre menos 1/3 es menos 12. ¿Cuál se elige? Ninguno. Terminamos. ¿Por qué no se elige ninguno? ¿Por qué no elijo el más pequeño? Ah, exacto, porque la definición dice que usted tiene que elegir el menor de los positivos. Y ahí no hay ningún positivo. Significa que ya terminamos. Solo hay que verificar que no hayamos cometido un error, ¿verdad? Siempre ocurre por ahí un signo que se le va a uno de más. Entonces, tenemos nuestras 3 variables X con la Z y tenemos las 2 variables S que nos inventamos nosotros. Para sacar la respuesta, el valor de S1 es 6. El valor de X2 es 4. Y el valor de Z es 16. Y todos aquellos que no estén en la tabla valen 0. Esta es la respuesta a mi ejercicio. Si cada una de las variables representa un producto, significa que no hay que producir nada de los productos 1 y 3 y hay que producir 4 unidades del producto 2.